A continuación seguimos con otras colecciones llamadas conjuntos. Vamos a trabajar con ellas. Los conjuntos son colecciones desordenadas de elementos únicos. Se utilizan normalmente para hacer pruebas de pertenencia a grupos y eliminación de elementos duplicados. También soportan operaciones matemáticas avanzadas, pero estas las veremos en una unidad posterior. Podemos crear un conjunto vacío de elementos de esta forma. Conjunto igual y llamando a la función set, entre paréntesis sin pasarle nada, aquí tenemos un conjunto, pero está vacío. Podemos crear un conjunto directamente con varios elementos también, si los escribimos entre unas llaves, por ejemplo 1, 2 y 3. Si lo mostramos, aquí tenemos un conjunto. Se dice que los conjuntos son desordenados porque a medida que añadimos elementos a un conjunto, este orden no se conserva como si ocurre con las listas. Vamos a utilizar algunos de sus métodos para añadir elementos y comprobar lo que os estoy contando. El método más utilizado de un conjunto es el método add, de añadir. Por ejemplo, voy a añadir el número 4 a este conjunto. Si ahora mostramos, pues se me ha añadido al final. Pero, ¿qué ocurrirá si en lugar de añadir un número, pues 4, o 5 o 6, añado un número 0? Teóricamente se debería añadir al final, ¿no? Pues fijaros. Vamos a añadir el 0, vamos a mostrarlo y se pone al principio del conjunto. Si en lugar de añadir un número, añado una letra o un texto, por ejemplo, voy a añadir una letra A, o mejor dicho, una que no sea la primera, por ejemplo una H, a ver cómo me la posiciona dentro del conjunto, pues parece ser que primero pone todos los números y luego empezarían las letras. Si ahora añado la letra A, y por ejemplo también añado la letra Z, que es la última, ¿no? ¿Cómo quedará este conjunto por orden? Pues fijaros, A, Z, H. Vamos, que la ha ordenado, pero realmente sin cumplir un orden preestablecido. Él internamente está gestionándolo. Por eso decimos que los conjuntos son unas colecciones desordenadas. Como os comentaba, los conjuntos son muy útiles para comprobar pertenencia a grupos, con sintaxis directa. Por ejemplo, imaginad que tenemos un grupo de personas. Un grupo con varios nombres de personas. Por ejemplo, estoy yo. También podría estar alguien que se llamara Juan. Y otra persona que se llamara Mario. Para saber si una persona está dentro del grupo, simplemente podemos hacer lo siguiente. Escribir el nombre de la persona, poner la palabra en y el grupo. Y esto devuelve true porque Héctor se encuentra dentro del grupo. En cambio, si le dijera, por ejemplo, un nombre como María en grupo, pues nos diría false porque no se encuentra dentro del grupo. También podemos comprobar lo contrario. Si Héctor no se encuentra en el grupo, pero entonces tendríamos que hacerlo así. Not in grupo, pasándole el not delante del in para que quede Héctor no en grupo, como una pregunta, y él diría que es falso, porque es mentira que no esté en el grupo, porque sí que está. Aunque la característica más interesante de un conjunto es que no puede haber dos elementos duplicados en él. Esto también es muy interesante. Por ejemplo, imaginaros que creo un conjunto y voy a poner varias veces algo repetido. Por ejemplo, Héctor, Héctor y Héctor 3 veces. Ahora vamos a guardarlo y vamos a mostrarlo. Y como veis, automáticamente todos los valores repetidos se han eliminado y me lo deja solo una vez. Esta propiedad la podemos explotar transformando otras colecciones a conjuntos de manera que se eliminarán los elementos duplicados. Por ejemplo, si en lugar de un conjunto directamente tuviéramos una lista con varios elementos,
Por ejemplo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cada número está repetido 2 veces. Podemos mostrarla. Ahí lo tenemos. Pero si hacemos un cast, si transformamos esta lista a un conjunto, vamos a guardarla en la C, vamos a hacer un set transformando la lista, pasándole la lista como conjunto. Si mostramos el conjunto, lo que tenemos es que se han eliminado esos valores que están repetidos. Y ahora podemos volver a transformar este conjunto a una lista para poder seguir operando de una forma normal. Por ejemplo, poniendo lo siguiente, lista igual a list, transformando el conjunto a una lista. A ese está bien. Entonces mostramos la lista y ya tenemos hecha la conversión directa. Pero lo podemos hacer en solo una línea, toda la conversión. Por ejemplo, imaginar que queremos guardar en L una lista donde tenemos pues, lo que teníamos antes, 3, 2, 1, y queremos transformarla directamente, quitarle esos elementos repetidos a la lista. Pues podemos asignarle de nuevo la lista, convirtiendo a un set la propia lista. Entonces estamos convirtiendo la lista a un conjunto y el conjunto de nuevo a una lista, que es todo lo que hemos hecho antes, pero en una línea. Y si la mostramos, pues tenemos lo mismo. Este concepto también funciona con cadenas de caracteres. Por ejemplo, una cadena la voy a guardar en S. Voy a poner, por ejemplo, al pan, pan y al vino, vino, que tiene muchas letras iguales. Y haciendo un conjunto de esta cadena de caracteres, lo que nos quedaría es una lista, un conjunto de letras, pero donde no se repetiría ninguna. Claro que las mayúsculas y las minúsculas se distinguen porque son letras distintas, ¿no? Pero tendríamos un conjunto con todos los elementos sin repetirse ninguno.